¿Con quién compartir? ¿Debemos contar a todos la totalidad de nuestras penas? Claro que no. Solo tú has de saber qué heridas tuyas persisten y se infectan. Solo tú puedes conocer la medida de tus sufrimientos. Solo tú sabrás en quién depositar tu confianza. Te exhorto a externar tu pesar lo más pronto posible. El dolor siempre halla expresión, pero así se dirija a tu interior y te haga sufrir o salga y lastime a quienes te rodean, no cesará. Seguramente no decidiste que se te perjudicara, pero sí puedes decidir sanar. Como mencionamos en el capítulo anterior, en un mundo ideal, nuestros agresores se acercarían a nosotros, admitirían sus malas acciones y se apercibirían de la angustia que causaron. A su vez, nosotros compartiríamos con ellos la hondura de nuestra pérdida, dolor y aflicción. Haríamos preguntas, recibiríamos respuestas satisfactorias y exhaustivas, entenderíamos, perdonaríamos y renovaríamos nuestras relaciones. Se ofrecerían disculpas, se expresarían remordimientos y se haría justicia y reparaciones. Pero es raro que la senda del perdón siga este modelo ideal. ¿Qué hacer si quien nos lastimó ya pasó a mejor vida? Tal es el caso de mi padre. Me habría gustado hacerle algunas preguntas, pero nunca podré hacerle ya. ¿Y si no conocemos a quien nos agravió? Como Mfo y su familia, muchas personas tienen que soportar casos irresueltos de homicidio. Son víctimas de actos terroristas o han sido agredidas por desconocidos. ¿Y si ver a una persona que nos dañó nos perjudicara todavía más? ¿Y si ella no sabe aún cuánto necesita nuestro perdón? ¿Y si no quiere o no puede escuchar? ¿Aún podemos nombrar la pena? La respuesta es sí. En muchos casos, la causa de nuestro sufrimiento es un grupo, gobierno o institución. Hoy, los refugiados en Sudán del Sur viven atemorizados por la milicia Janjaweed. En Siria, bombazos y actos terroristas se han vuelto cosa de todos los días. Afganistán ha soportado décadas de guerra, ocupación y opresión. En Sudáfrica, aunque el apartheid está legalmente extinto, sus efectos siguen estorbando al progreso. La milicia sudanesa del sur, el gobierno sirio, las facciones de guerra y fuerzas invasoras en Afganistán y el antiguo régimen sudafricano son todas ellas instituciones, no individuos. ¿De todas formas es posible recorrer la senda del perdón? También en este caso la respuesta es sí. Si no puedes o no quieres nombrar tu pena ante el perpetrador, habla con un buen amigo o un familiar, consejero espiritual, orientador, alguien que haya experimentado un daño parecido o cualquier persona que no te juzgue y sea capaz de escuchar con amor y empatía. Lo mismo que al contar tu historia, también podrías escribir sobre tu dolor en una carta o en tu diario. Lo importante es compartirlo con alguien que sea capaz de recibir tus sentimientos sin juzgarlos ni avergonzarte por tenerlos. Como nunca es fácil confrontar directamente a quien nos agravió, te exhorto enfáticamente a que nombres primero tu pena ante otras personas. Busca tu voz. Cuando le damos voz, nuestro dolor pierde su dominio sobre nuestra vida e identidad. Deja de ser el protagonista de nuestra historia. Como explicaremos en el capítulo siguiente, el acto de perdonar nos ayuda en definitiva a crear una nueva historia. El perdón nos permite ser autores de nuestro futuro, sin las restricciones del pasado. Pero para poder contar una historia nueva, debemos tener el valor de hablar.
Fo es valiente al hablar de su dolor. Es humano querer tomar represalias, enojarse y acumular rencor contra quienes nos lastimaron. Pero cuando compartimos estos sentimientos, cuando damos voz a nuestro deseo de venganza, a nuestra rabia y a las muchas formas en que sentimos que nuestra dignidad ha sido pisoteada, el deseo de venganza se atenúa, porque experimentamos alivio. Sentir alivio no significa que no deba hacerse justicia, o que fue bueno que alguien nos lastimara. Simplemente significa que no tenemos que permitir que nuestro sufrimiento haga de nosotros víctimas perpetuas. Cuando nombramos la pena, como cuando contamos la historia, reclamamos nuestra dignidad y hacemos algo nuevo desde nuestras ruinas. Aprender a sentir y aprender a perdonar. Muchas personas no están en sintonía con sus sentimientos y experiencias. Esto suele deberse a viejos sufrimientos que nos adormecen. Por esta razón, a veces debemos volver a aprender a sentir. Reclamar nuestra capacidad de sentir es esencial para aprender a perdonar. Yo he descubierto que suele ser útil darse unos minutos de silencio al final de una jornada o de la semana para hacer un inventario y ver si guardamos nuevos rencores o abrigamos nuevos resentimientos. Cuando me doy unos minutos de silencio para reflexionar, me es más fácil saber si sufro. Frecuentemente no tomo conciencia de la herida, sino que además puedo ubicarla en mi cuerpo. A veces un agravio callado se manifiesta como ansiedad o malestar estomacal, lo cual puede ser una señal de temor. A veces el dolor silenciado se manifiesta como presión en el pecho o acumulación de lágrimas en los ojos, lo cual puede ser tristeza o vergüenza. Una sensación inusual de cansancio o pesadez puede ser síntoma de depresión. Cualquiera de estas cosas puede indicar que aún tenemos trabajo por hacer y penas por nombrar. Sanar es una decisión, como también lo es seguir adelante siendo valientes y vulnerables para sentir. Aunque las emociones humanas son universales, por lo común son igualmente inconscientes. Las regiones emocionales del cerebro, nos recuerdan los científicos, son más antiguas que las intelectuales. Tuvimos sentimientos antes de poder expresarlos, y así sigue siendo en la mayoría de los casos. No siempre disponemos de las palabras necesarias para expresar nuestros sentimientos. Mientras más puedas hablar de tus emociones y más las aceptes, más rica será tu experiencia de vida y más capaz serás de perdonar.